Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de octubre de 2018, calendario económico del día de hoy, con cifras de confianza del consumidor en Alemania. Se mantienen lecturas débiles. Por otro lado, en los Estados Unidos se acaba de conocer la cifra de crecimiento del tercer trimestre del año, superó las expectativas. Si bien es cierto, algunos medios reportan que hay moderación del crecimiento. Desde nuestro punto de vista, este 3.5% muestra la fortaleza, sobre todo del consumo interno, el cual creció el 4%, uno de los máximos de los últimos 4 años. Esto sin duda refuerza la idea de que la Reserva Federal continuará con sus alzas graduales de tasas de interés, así que hay que estar muy pendientes de las reacciones de los distintos mercados, renta fija y especialmente lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con el mercado de renta variable. Con respecto a Estados Unidos, también se dio a conocer unos indicadores inflacionarios conexos al PIB, conocidos como los deflactores, los cuales mostraron un retroceso muy fuerte. Esto en cierta medida reduciría un poco las expectativas inflacionarias, pero como hemos mencionado, hay más evidencia al alza que a la baja en estos indicadores. En México, balanza comercial con un déficit muy por debajo de lo anticipado por el mercado, considerando cerca de los 2 billones y más bien se presentó solamente en 200 millones. Con respecto a los Estados Unidos en lo que queda de la jornada, cifras de confianza en la Universidad de Michigan, donde el mercado espera una lectura definitiva del mes de octubre estable en 99 unidades, también la publicación de perforaciones petroleras hacia el mediodía. En Europa hablará nuevamente el presidente del Banco Central. Más adelante tenemos algunas precisiones realizadas por Mario Draghi durante la rueda de prensa de la decisión del día de ayer de política monetaria. Y en Colombia tenemos la reunión del Banco de la República, donde esperamos estabilidad en la tasa de interés del 4.25%, así será el mes de octubre. En noviembre la reunión en teoría no tiene carácter decisorio, es decir que estaremos ya esperando hasta la reunión de diciembre, donde tampoco consideramos que el emisor vaya a realizar algún tipo de ajuste, a menos de que suceda algo inesperado con la dinámica inflacionaria. Con respecto a lo ocurrido en las últimas horas, nos ha llamado la atención un acercamiento entre China y Japón. En cierta medida, el presidente Trump con su política o su diplomacia agresiva ha logrado acercar estos dos países que son las principales potencias de Asia y que han tenido diferencias históricas. La última reunión entre los mandatarios de ambas naciones fue hace cerca de 7 años, en el 2011, y ahora se acercaron para firmar unos pactos de cooperación en temas de mercado cambiario, un intercambio de divisas por cerca de 30 billones de dólares y también para comprometerse a trabajar en la desnuclearización de la península coreana, donde Japón está solicitando la liberación de varios ciudadanos de su país que están detenidos en Pyongyang y también pues trabajar en estos temas de la desnuclearización de Corea del Norte. Con respecto a los Estados Unidos, llamativo el anuncio del asesor de seguridad de la Casa Blanca de haber invitado la administración Trump al presidente ruso Vladimir Putin. La última reunión que sostuvieron ambos mandatarios fue en Helsinki y el presidente Trump recibió fuertes críticas, incluso de los mismos miembros del Partido Republicano, por no haber confrontado de manera abierta al presidente ruso por su injerencia en las decisiones políticas de los estadounidenses. En Brasil se redujo la ventaja del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, que sostiene frente al candidato del Partido de los Trabajadores del expresidente Lula. La anterior medición haya sido cerca de 59 puntos frente a 41, ahora estamos hablando de 56 frente a 44, se cayó en 6 puntos porcentuales. El próximo o la próxima encuesta se daría a conocer ya el día sábado en horas de la noche, previo pues a las elecciones o a la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo. Con respecto a esto, se ve muy difícil que el señor Fernando Haddad logre reducir la diferencia, pero tal vez lo más relevante va a ser que una vez se conozca quién va a ser el próximo presidente de Brasil, tendrá un país completamente dividido y con un Congreso que dificultará cualquier tipo de reforma que necesita el país, así que la situación de Brasil continúa generando muchas dudas a pesar de esos repuntes que se registraron durante las últimas semanas.
En el mercado accionario, el día de ayer, dos de las principales compañías del sector de tecnología y de telecomunicaciones, lo que fue Twitter y Alphabet, que les recuerdo que es la matriz de Google, reportaron resultados para el tercer trimestre del 2018. Twitter, por su parte, superó las expectativas de los analistas a pesar de registrar una disminución en la cantidad de usuarios que mantenían o pues que registraron para este tercer trimestre. Sin embargo, pues vemos que las acciones reaccionaban positivamente. De hecho, la ganancia por acción fue de 21 centavos versus lo esperado que era de 14 centavos por acción. En cuanto a Alphabet, reportó una utilidad neta de 21.000 millones de pesos para los primeros 9 meses del año. Y este pues significa un aumento del 39% frente al año anterior, pero sus ventas estuvieron por debajo de las estimaciones, lo que generó entonces una caída en las acciones al cierre de la jornada anterior y pues que vemos hoy continúa un poco esa débil demanda por las acciones, a pesar de los buenos resultados corporativos y una aparente recuperación que veíamos en el mercado accionario durante la jornada anterior. Continúa entonces y empiezan a debilitarse una vez más los principales índices accionarios y se encaminan a registrar la caída semanal más fuerte de los últimos 5 años. Los futuros del Standard Poor's vemos que se mantienen sobre ese nivel de los 2.700 puntos, pues no lograron sobrepasar a la baja lo que eran los 2.650, pero sí se mantiene señal de tendencia negativa por lo menos de corto plazo, con esta debilidad que hemos visto se ha pronunciado y continúa en los principales mercados accionarios. En cuanto a la temporada de entrega de resultados, a la fecha 240 compañías de las 500 que componen el Standard Poor's han reportado resultados con una sorpresa del 82.08%, está levemente por debajo de lo que fue el dato de la temporada anterior, pero pues las sorpresas y las empresas más grandes del sector de tecnología reportaron, digamos que en su mayoría resultados positivos. Próxima semana tendríamos continuación de otras empresas grandes, ya lo que es el sector del consumo y de retail, pero pues por el momento se mantiene entonces este nivel de sorpresa frente a las estimaciones de los analistas. En cuanto al mercado de divisas, el dólar continúa bastante fuerte frente a las principales monedas globales. De hecho, el euro cayó a un mínimo de 2 meses contra el mismo después de las declaraciones de Mario Draghi sobre la política monetaria y su intención de que ésta sea un poco más restrictiva en los próximos meses. El dólar, pues vemos que para el día de hoy continúa fuerte frente a las otras monedas, caídas importantes en lo que es el dólar neozelandés del 0.69% y el dólar canadiense del 0.59%. Vemos que una vez más y por lo que es una tercera jornada consecutiva, el real de Brasil lidera las ganancias, un avance del 0.61%. Sin embargo, muchos analistas dicen que esta dinámica puede que se acabe pronto después de que pasen las elecciones presidenciales y que si la victoria es realmente para el candidato Jair Bolsonaro, pues esta ya estará en su mayoría descontada por el mercado. En cuanto al mercado de materiales, el oro siguió retrocediendo, pues por esta fortaleza que vemos del dólar y el leve repunte que tuvimos al cierre de la jornada para las acciones en Estados Unidos. Los futuros del oro cerraron con una ganancia de 1.3 dólares la jornada anterior y hoy vemos que permanece también en ese terreno pues positivo, intenta recuperar algo del terreno, pero pues sigue un poco débil frente a esta fortaleza del dólar. En cuanto al petróleo, este continuó cerca de su reciente mínimo, que eran los $66 por barril. Vemos que continúa tendencia negativa, de hecho, desde que fue anunciada la señal de cambio de tendencia por parte de nuestro indicador técnico, pues este ha registrado una caída de cerca del 9%. Este fue anunciado el 10 de octubre y vemos que a hoy pues lleva entonces una caída cercana al 9.10%. Por el momento, pues el nivel de los $66 supone ser el soporte. Vemos que ya lo ha tocado en dos ocasiones en los últimos días y sería entonces el soporte a considerar por lo menos para el corto plazo. Hoy se dará a conocer en horas de la tarde el dato de plataformas activas, frente al cual se espera un aumento de 2 unidades frente al dato de la semana anterior. Gracias, Natalia. Con respecto a los mercados de renta fija en el mundo, se ve algo de incremento en compras, búsqueda de refugio en este mercado. Tasas de tesoros a 10 años en niveles del 3,09%, descendiendo 3 puntos básicos frente al nivel del día de ayer.
Con respecto a Europa, el día de ayer ya pues sí, manifestábamos que el Banco Central no sorprendió al mercado y mantuvo su hoja de ruta. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo realizó algunas declaraciones que fueron llamativas. Durante los últimos meses se ha visto una moderación del crecimiento europeo, sobre todo como más tangible en lo que es la principal economía de la Unión Europea, que es Alemania. A pesar de esto, en el diagnóstico que realizó el presidente de la entidad sobre la economía, manifestaba que básicamente hacia futuro el crecimiento continuaba balanceado, en cierta medida desconociendo estos eventos de corto plazo y ratificando que la política monetaria a futuro eh, sería desmontar completamente ese plan de compra de activos ya este año y eventualmente considerar el incremento de tasa de interés para el verano del próximo año. Con respecto a Italia, teniendo en cuenta que el presidente del Banco Central Europeo es italiano, él mismo manifestaba que si Italia deseaba algún tipo de ayuda por parte del Banco Central Europeo para reducir los costos de endeudamiento, tendría que acordar un plan de asistencia con la entidad y esto obviamente supondría que la entidad tendría que hacer recomendaciones sobre el presupuesto italiano, algo que ya hemos visto en las últimas semanas que ha generado conflictos entre este país y sus socios de la Unión Europea. De hecho, el día de ayer se dio a conocer que la Comisión Europea le advirtió que al término de 3 semanas, si no recibe un nuevo presupuesto por parte de Italia, empezará a implementar sanciones en contra de este país. Así que este es uno de esos riesgos que consideramos tal vez ahora uno de los más latentes que tienen los mercados europeos, por encima incluso de lo que se ha mencionado en el tema del Brexit. Si bien es cierto, el Brexit no se ha solucionado del todo, observamos, como ya hemos mencionado en los anteriores comités, que hay un acercamiento entre ambas partes. Y con relación a este tema del Brexit, el día de ayer el Banco de Inglaterra le pedía a las entidades financieras que incrementara su colchón, sus reservas, ante la eventualidad de que no se firmara un acuerdo o que se produjera una salida fuerte del Reino Unido de la Unión Europea. Y al cabo del día de hoy, el RBS, el Royal Bank of Scotland, estaba manifestando que había incrementado sus reservas en 100 millones de libras esterlinas justo en el día que estaba publicando sus resultados del tercer trimestre del año. Con respecto a los Estados Unidos, el recién confirmado vicepresidente de la entidad, Richard Clarida, defendió los incrementos de tasas de la Fed y abogó para que continuara con estos ajustes. Claro, esto lo realizó antes de conocer incluso la cifra de crecimiento del día de hoy. El presidente Trump, quien había designado a Richard Clarida para esta posición, el día de ayer también criticaba nuevamente a la Reserva Federal por estar haciendo estos ajustes de tasas de interés. Al mismo tiempo, la presidenta de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, volvía a defender su idea de ajustes adicionales. Tal vez lo más relevante fue su declaración de que por el momento los descensos de los mercados accionarios no son suficientes para cambiar el rumbo de la entidad. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde, de acuerdo a una encuesta de Gallup, la confianza de los hogares se deterioró en los últimos 2 meses, que son los mismos pues que ya ha estado la administración del presidente Duque vigente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, vamos a ver cómo de manera interesante pues este sobrepasó el nivel de los 1.400 puntos a la baja. Esto pues no sucedía desde lo que fue enero del 2017, cuando este nivel, que es considerado los 1.395, cercano a los 1.380, sirvió como resistencia en este rally al alza que ustedes ven. Se inició de manera bastante pronunciada desde lo que fue los primeros meses del 2017. Sin embargo, pues nos llama la atención que continúa con fuerza esta tendencia negativa, pues la señal tanto de corto como de largo plazo sigue siendo a la baja. Nivel de los 1.400 pues era considerado como un soporte muy fuerte. Es relevante ver y monitorear lo que pasa el día de hoy con la dinámica en los mercados accionarios también de manera internacional, y una vez ya se haya conocido lo que fue el rebalanceo del índice Colcap, ver si llegamos ya a un poco más de tranquilidad, por lo menos en los flujos de compra para las acciones aquí, por lo menos en Colombia. El día de ayer fue reportado los resultados del tercer trimestre para Cemex.
de manera pues puntual vamos a dar una lectura negativa a estos resultados referentes al tercer trimestre de este año. Como vemos, estos continúan siendo impactados por el retorno y pues lo que es el retador sector de cemento aquí en Colombia y en Centroamérica, donde los ingresos registraron una contracción de 8,3% en términos consolidados en medio de una caída de los volúmenes de cemento que fue del 7%, de concreto del 9% y una caída también en los agregados de cercano del 8%. Esto pues se vio afectado no solamente por lo que sigue siendo un sector cementero en Colombia que pues sigue estando bastante débil, sino a su vez en Panamá por la huelga de trabajadores que pues se suma entonces a este ya desempeño negativo para la compañía. Debido al anterior, los márgenes de rentabilidad se contrajeron, vamos a ver contracción en casi todos ellos, aunque fueron soportados levemente o parcialmente por lo que es la estrategia que sigue implementando la compañía, que es el Value Before Volume o la estrategia de valor, donde protegen un poco la rentabilidad por medio de un incremento en los precios principalmente enfocado en lo que es Colombia y Costa Rica. De hecho, los precios consolidados tuvieron un aumento del 2% para el cemento gris en dólares y pues continúa, digamos que, una contracción en lo que son agregados y concreto. Veremos entonces que el margen EBITDA pues cayó un 2,2%. Este pues no es una caída tan significativa, pero sí veremos que pues está atribuido parcialmente a lo que sería estrategia de valor que continúa implementando Cemex durante el trimestre. La utilidad neta vemos que cayó un 6,1%, favorecido por un ingreso bruto de 31 millones de dólares por la venta de activos en Brasil puntualmente, que pues como les mencionaba el día de ayer, es un efecto, digamos que es un evento puntual y debe ser un poco alejado del desempeño operacional que tiene la compañía. Cabe destacar que espera que, digamos que estos ya son datos más de la teleconferencia, que existe una mejora gradual de los volúmenes a medida que haya un mayor avance de las obras de infraestructura 4G aquí en el país. Mientras tanto, seguirá manteniendo su estrategia de valor para proteger los márgenes de rentabilidad, esperando que se reactive un poco desde la parte de volúmenes la producción en Colombia. En enero y febrero del 2019 se conocería un fallo respecto a los procesos relacionados con la planta de Maceo, donde en caso de ser favorable impulsaría un poco la producción de la compañía. Sin embargo, pues sigue estando lo que es la señal de alarma y es la debilidad en el sector cementero que podría entonces contrarrestar, digamos que borrar un poco ese posible impacto que pueda tener de manera positiva la parte o lo que pues ya se concluya de lo que es la planta de Maceo. Así que les recuerdo, es una lectura negativa. Esta es una de las acciones que ha sido mayor golpeada en lo corrido del año, ha tenido un retroceso de más del 40%, estamos en mínimos históricos, así que mucha atención con esto, pues es una nueva entrega que no nos da tranquilidad, por lo menos en el corto plazo, para este emisor. Ya pasando con otras noticias corporativas, la primera referente a Ecopetrol, la compañía ya dio fecha para lo que será su próximo reporte de resultados. Estos se llevarán a cabo el 31 de octubre a cierre de mercado y la teleconferencia en referencia a estas cifras será el 1 de noviembre a las 8 de la mañana. Además de esto, se informó que se activó el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón Coveñas, producto de un nuevo atentado contra la infraestructura en el departamento de Boyacá. El oleoducto se encontraba fuera de operación, por lo que no se registró un derrame de crudo considerable, pero pues sí se activó entonces la señal de alarma, por lo menos en esta planta. Como resultado de la caída en los precios del petróleo y ya pasando a lo que es el análisis de la gráfica, vemos una primera señal de cambio de tendencia en el corto plazo. Les recuerdo que manteníamos lo que era el nivel de los 3.800 pesos como soporte importante para la acción y vemos que con esta caída pronunciada de los precios del petróleo, pues vemos un retroceso también en la acción, ataque a este nivel y por ende señal de tendencia a la baja. Así que mucha atención a esto, continúa debilidad por lo menos en el corto plazo para el WTI y para el Brent, así que es probable que la acción también continúe un poco débil y se acerque o busque de nuevo lo que sería el nivel de los 3.500, que es probable, digamos que es un nivel de congestión relevante por lo menos en el corto plazo.
Y pasando con el análisis de la acción de éxito, vamos a ver cómo esta pues sigue también muy golpeada a lo que son los retrocesos continuos del mercado accionario. Desde la parte técnica atacó ese nivel de los 14.000 pesos que era considerado también nivel de soporte relevante. Esto pues no lo hacía desde hace varios meses y continúa digamos que sobre ese nivel muy de cerca. Siguiente nivel estaría sobre los 13.200 pesos. Sin embargo, pues también ha estado presionado un poco por lo que es la dinámica de Brasil y hasta que pasen la segunda vuelta de elecciones podría darle algo de tranquilidad a la acción en el corto plazo y veríamos ese repunte, pues también esperando lo que sería el desenlace favorable, por lo menos para el mercado, que sea interpretado favorable y es que Bolsonaro sea elegido como presidente del país y podría entonces darle tranquilidad por lo menos a GPA, que es filial de Éxito, y se refleje también en el comportamiento de la acción aquí en Colombia. Pasando con el peso colombiano, vamos a ver cómo el día de ayer pues se veía que este seguía perdiendo contra el dólar. De hecho, sobrepasó ese nivel de los 3.150 pesos, que era considerado el reciente máximo, y se acerca una vez más al nivel de los 3.200, nivel que no ha sido tocado desde el 2016 y que pues supone un reciente máximo también para el peso colombiano. Por el momento, nivel intradiario, monitorear niveles de los 3.136 y 3.100. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.45, continúa tendencia positiva con bastante fuerza, se está acercando de nuevo al nivel del 6.50, que fue máximo alcanzado para octubre y julio del 2017, y que sería el próximo nivel objetivo, por lo menos para los títulos de la parte larga de la curva. En el nivel, pues digamos que a nivel intradiario, monitorear el 6.37, 6.33 y la última banda que estaría sobre el 6.30. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.